4. Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga. Hoy vamos a cantar a nuestro Dios, que a pesar de la situación que estamos viviendo en el mundo, que estamos en cuarentena en la casa, recordamos que tenemos un Dios grande, un Dios que nos quiere, que nos ama, y ese Dios es el Rey de los cielos. Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Bueno. Sí. ¿Cómo está, hermano? Sí, hermano, no se preocupe. Yo voy a estar orando por usted. Dios le bendiga. Mis amados hermanos, el tema del día de hoy se titula que debemos de interceder por los demás. Así es como se titula. Oremos por los demás. Jesús nos predicó y nos habló en Mateo capítulo 6. Les mostró a sus discípulos cómo orar.
les enseñó a pedir, les enseñó a que no solamente debe pedir por sus necesidades, sino también pedir por las necesidades de los demás. Particularmente dice que pidamos por nuestras necesidades. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos cómo Jesús mismo oró por sus discípulos, cómo acudió al Padre para interceder por sus hijos. Nos da mucho gusto que nos acompañe a la enseñanza del día de hoy, a esta enseñanza que compartiremos el día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista El Calvario. Bienvenido a esta serie de enseñanzas que estamos hablando acerca de la oración, basado en Mateo 6, la oración modelo, la del Padre Nuestro. Mis amados hermanos, es importante que oremos por los demás. Jesucristo nos ha ordenado que lo hagamos. Jesús ordena que oremos no solamente por nosotros, sino también por nuestra familia, amigos y compañeros creyentes. Él quiere que también nosotros oremos aún por nuestros enemigos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44, queda claramente establecida esta realidad. En Lucas 6, 28, también. Al orar por los demás, mis amados hermanos, estamos imitando a Jesús, quien intercede delante de Dios, el Padre, por cada uno de nosotros. La Escritura dice en Romanos capítulo 8, versículo 34, allá en Juan capítulo 17, versículo 9, que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos que no pueden ser expresados con palabras humanas. Las epístolas en el Nuevo Testamento están repletas de ejemplos de oración por nosotros, así como también están los llamados de atención a hacerlo. La Escritura, mis amados hermanos, allá en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4, nos dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4. La obediencia a la palabra de Dios es una razón para orar a los demás. Particularmente en la oración modelo, llamada comúnmente el Padre Nuestro, en Mateo capítulo 6, pero ahora el versículo 11, Jesús nos mostró cómo orar por otras personas. En Mateo 6:11 nos dice: el pan nuestro, subraya esa frase, nuestro, no está diciendo el pan mío, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La identificación con los demás es un hilo común que corre a través de toda la oración modelo de Jesús. Está implícito en el uso de nosotros, en el uso de la palabra nuestro o sus variantes en cada parte de la oración. Una relación personal con Cristo también nos estimula a tener una relación creciente con los demás. Reflejamos nuestro amor mutuo cuando oramos unos por otros. Vamos a orar, hermanos, y vamos a prepararnos para la enseñanza del día de hoy, que hemos titulado Oremos por los demás. Padre, gracias. Gracias por la bendición que nos das de aprender de tu palabra, de seguir con esta serie de estudios basados en Mateo 6, la oración modelo del Padre Nuestro. Ayúdanos a crecer en estar alineados contigo, en estar en comunión contigo, que hoy más que nunca podamos depender plenamente de ti.
entendiendo qué es la oración y haciéndola de la manera correcta. Te alabo y te engrandezco y te ruego que tu Espíritu Santo nos enseñe y edifique nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 11 al 12, Jesús nos da el mismo ejemplo supremo de la oración intercesora por otros. Justo antes de ser arrestado, oró por sus discípulos y desde ese momento vendría, mis amados hermanos, después su muerte. Ya conocemos, pero él tuvo un tiempo muy especial para pedir por los discípulos. En el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 17, versículo 11 y 12, la Escritura nos dice en esta hermosa porción de la Escritura: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estábamos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Eso es lo que nos dice el pasaje. Muy pronto Jesús iba a dejar a sus discípulos y su ausencia sería real en la vida de los discípulos. Sería problemática para ellos. Ellos habían disfrutado de su compañía, se habían apoyado en Él y estaban confiados porque Él estaba físicamente con ellos. Pero ese tipo de relación pronto terminaría. Jesús se iría y ellos quedarían con los serios desafíos del reino que estaba por venir. Así que les pidió al Padre que los protegiera. Jesús los había protegido, los había cuidado y les había dado todo lo que necesitaban para aprender a andar con Él y seguir su liderazgo. Puedo recordar dos pasajes. ¿Recuerda cuando Jesús se durmió en la barca y ellos se asustaron por aquella tormenta? Y les habló y se paró y los reprendió y les dijo: hombres de poca fe, y calmó la tormenta. Ese es un pasaje que recuerdo. ¿Cómo estuvo la protección de Jesús con ellos? Permítame recordar otro pasaje. El pasaje cuando aquel endemoniado, aquel lunático que se revolcaba y se echaba allí en el fuego, y dice la Escritura que ellos no pudieron reprenderlo, y vino Jesús y les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Son dos ejemplos en los que vemos a Jesús cuidando de ellos, estando con ellos, pero ahora pronto se iría. Cumpliría Él su tiempo de estar aquí en la tierra. Y ninguno de ellos se había perdido, sino solamente aquel, el hijo de perdición. Aquel que había decidido por su voluntad, a pesar de haber estado 3 años en contacto constante con Jesús, no había cambiado en profundidad, no se había entregado a Cristo. Su comportamiento egoísta no tomó por sorpresa a Dios ni a Jesús, que ya sabían lo que iba a pasar. Aunque Jesús iba a estar con el Padre, sus discípulos iban a seguir en el mundo. Seguros, mis amados hermanos, ellos quedarían solos ante su partida. Jesús oró para que ellos fueran llenos de su gozo. En Juan 17, versículo 13 y 14, la Escritura nos dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Mis amados hermanos, Jesús oró para que hubiera ese mismo gozo al trabajar y en ministrar. Su gozo brotaba de quien sabía que iba a darles el don de la vida eterna a todo aquel que se entregue en él. Ahora que se iba, Jesús oró para que sus discípulos fueran llenos completamente del mismo gozo, ese gozo que proviene de él. Cuando ellos compartieran las buenas nuevas de la salvación por medio de él y ayudaran a los creyentes a crecer en madurez. ¿Cuántos de nosotros no hemos disfrutado de ese gozo después de ver cómo una persona se bautiza, cómo una persona acepta a Jesús o cómo una persona es discipulada y comprende una verdad espiritual o hace cambios en su vida? Aunque iban y estamos nosotros, aunque sus discípulos iban a estar en su servicio y nosotros estamos en su servicio, mis amados hermanos, Jesús reconoció que el mundo nos odia. Esto lo dice claramente. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, porque el mundo os aborrece. Mis amados hermanos, aunque estamos sirviéndolo, necesitamos ser sostenidos por él. Y aunque le servimos y tenemos ese gozo, el mundo nos aborrece. Observemos que Jesús no pidió que los discípulos fueran quitados del mundo, ni que se retiraran del mundo para evitar interactuar con los perdidos o con las cosas malignas. No, debido a la obra que ellos tenían que hacer, deberíamos estar motivados a vivir siguiendo el conjunto de valores que encontramos del Señor. Así que intercedió para que fuéramos protegidos al enfrentar a un enemigo que promovía los valores del mundo. En el versículo 15 y 16, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús sabía que el maligno iba a poner al mundo en contra de sus discípulos y de todos los seguidores de Jesús. Escuche esto. También iba a tratar de que los discípulos se enfrentaran entre ellos mismos, en que no hubiera unidad. Por ello oró para que fueran protegidos. Nosotros también podemos orar para que otras personas sean protegidas y guardadas, así como Jesús oró por sus discípulos. Es más, se nos ordena, se nos pide interceder por la protección de los discípulos. También Jesús pidió para que fueran fortalecidos en su andar con Cristo. En Juan 17:17 nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ser santificados implica ser apartados exclusivamente para el servicio personal de Dios. Al interceder por sus discípulos, poco antes de ir a la cruz, Jesús le pidió al Padre que los apartara para dedicarlos completamente para Él. Era necesario que estuvieran entregados para Él, para cumplir sus planes de su reino. Es importante, mis amados hermanos, estudiar todo el pasaje de cómo Jesús intercedió por sus discípulos para que ellos fueran apartados en santidad y guardados por la palabra. No oró para que fueran apartados de las multitudes, ni para que tuvieran poder sobre sus relaciones políticas. No. Los discípulos de Jesús iban a tener éxito solo cuando se dedicaran a la verdad. Ellos habían escuchado a Jesús declarar con todo poder y libertad que la verdad se encuentra en Jesús. En Juan 8:32 leemos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ella deja a la persona en libertad de creer espiritualmente y siempre se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios les iba a dar a los discípulos de Jesús lo que necesitaban para fortalecer sus tareas. Es sabio orar unos por otros
para crecer espiritualmente y para que el creyente viva en santidad y en la verdad, que es la palabra de Dios. Con la verdad de Dios para alimentarnos espiritualmente, como lo hizo Jesús con sus discípulos. Entonces se estará en las condiciones de llevar a cabo las tareas del ministerio que Él quiere que cumplamos. En el versículo 18 de Juan 17 leemos: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre había enviado a Jesús como el Cordero de Dios, como en propiciación de nuestros pecados. Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el proceso encontró a personas que lo siguieran con pasión, mientras otros lo detestaban por completo. A pesar de la oposición, Jesús continuó su ministerio y cumplió su misión. Después de su resurrección, envió a sus discípulos en una misión y también los envió al mundo, pero no como sacrificio por el pecado. Los envió a sus discípulos para llevar las buenas nuevas, el mensaje de salvación, para que todas las personas que lo escuchara, creyera en Él y tuviera la oportunidad de entregar sus vidas a Jesús. Ellos iban a ser mensajeros. Ellos iban a sufrir las mismas resistencias que había encontrado Jesús. La lucha constante por ser fieles a Él les produciría agotamiento, desaliento. Si les faltaban fuerzas espirituales para cumplir su ministerio y completar la tarea a la que Él los habría enviado. Y esto es algo que todos aquellos que nos esforzamos por el cumplir el ministerio, lo vivimos. Jesús vuelve a hablar de la necesidad de que como prioridad seamos santos. Y lo hace en el versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Poco después, Él sería apartado para el servicio personal del Padre, muriendo en la cruz. Me refiero a la persona de Jesús. Ese sacrificio iba a tener un profundo impacto a sus discípulos. Él lo dice aquí: por ello yo me santifico a mí mismo. Él se apartó para el propósito de salvación de la humanidad en la tierra. Él cumplió, pero ahora nos pide a nosotros que también nos santifiquemos. Ese sacrificio iba a tener un profundo impacto en sus discípulos. El éxito de la misión a la que iban a ser enviados a hacer la voluntad de Cristo. Para que ellos tuvieran un mensaje claro, para que nosotros tuviéramos un mensaje real del Evangelio para transmitir. Jesús tendría que entregar su vida como sacrificio por el pecado. Por tanto, se santificó a sí mismo, muriendo en la cruz. La verdad sobre Jesús y su crucifixión debía ser el centro de la misión de sus discípulos. Ellos tenían que considerarse completamente apartados para servirlo. Su devoción completa a las buenas nuevas de Cristo se mostraría en una constante de proclamar el Evangelio, las buenas nuevas. En todo lugar, también se demostraría en su determinación de vivirla en la práctica, en un mundo hostil y que es enemigo de la cruz. Más que nada, su devoción a Cristo sería ratificada en su devoción e incluso estar dispuestos a morir por Él. Por eso, la intercesión por los demás incluye la unidad por medio de Cristo. Jesús señaló esa necesidad crucial para sus discípulos. Oró para que la misión a la que los había enviado se caracterizara por unidad.
Mire lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús aquí intercedió por los creyentes que iban a llegar en los años, décadas y siglos futuros. Había estado orando por sus discípulos contemporáneos, por Mateo, por Juan, por sus discípulos cercanos que tenía, por Pedro. Había estado orando por esos discípulos que vivieron en su tiempo. Ellos serían testigos oculares de su poder, de su muerte y resurrección. Pero no solamente oró por ellos, que fueron enviados con el mensaje de salvación. Él sabía que habría otros discípulos que seguirían sus mismas pisadas. Mis amados hermanos, una generación tras otra ha seguido siendo discípulo de Jesús, ha seguido proclamando, y tenemos la promesa de esta oración de intercesión que el Señor hizo por nosotros. ¿Sabe que Él oró por usted y por mí? Y eso nos da la seguridad de su presencia para que podamos ser eficaces en su servicio. Jesús oró para que estuviéramos unidos, mis amados hermanos. En Juan 17:21, la Escritura nos dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No oró por una uniformidad, es decir, que todos pensemos y nos comportemos exactamente de la misma manera. Las personas pueden ser obligadas a practicar en uniformidad. La unidad surge, mis amados hermanos, de un amor y una devoción mutua. Jesús subrayó que su relación con el Padre es el origen de nuestra unidad. Es lo que nos une como hermanos espirituales en Él. ¡Qué expresión tan notable! En el versículo 22 nos dice la Escritura: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él nos ha dado la oportunidad de vivir a la luz de su gloria y reflejar la maravilla de ella en nuestras relaciones. Miren lo que dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Mis amados hermanos, no podemos equivocarnos si seguimos el ejemplo de Jesús y oramos por la unidad espiritual y oramos por nosotros, por nuestras necesidades, como lo hizo Jesús por sus discípulos. Esto implica interceder para que otros también tengan una relación creciente con Cristo, para que vivan en santidad, en la santidad de la verdad, para que sean santificados y sean libres en la verdad de la palabra. Mis amados, es válido orar por el crecimiento espiritual en Cristo, como lo expresa la Escritura, para que vivan en santidad, para que sean guardados del maligno. En el versículo 23, Jesús destacó una característica distintiva que nos distingue en esta unidad. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Escuche esto: al orar por las generaciones futuras, al orar Jesús por los discípulos contemporáneos de su tiempo y por las generaciones futuras, Jesús pidió que la luz del amor de Dios brillara de una manera refulgente a través de ellos, que el amor de Dios expresado en nuestra unidad también fuera un mensaje contundente para el mundo. El hecho de que nuestra unidad está basada en Él valida la realidad de que lo hacemos como discípulos suyos.
Mis amados hermanos, nuestra unidad la da el Evangelio de Cristo. ¡Qué enfoque tan especial! La afirmación de que el Padre ama al Hijo no nos sorprende, pero que Jesús ore para que el amor del Padre esté en sus discípulos tiene un efecto que trae gran diferencia sobre nosotros. También nos honra y nos impulsa a orar por otros. Escuche lo que dice: y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Dios quiere que seamos perfectos en unidad, que intercedamos por otros, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por nuestros compañeros en la iglesia, nuestros hermanos. Mis amados, para concluir, yo le animo de la misma manera, como lo hacía anteriormente, yo le animo que usted categorice, haga una categoría. Le estoy recomendando que usted use su cuaderno de oración y empiece a armar una lista de motivos de oración y lo haga en 3 columnas si lo puede hacer. Ponga 3 columnas sobre una hoja en su cuaderno de oración. En la primera columna va a poner al principio protección. ¿Por quién quiere orar para que sea protegido? Por sus hijos, por los que salen, por su familia. En la siguiente columna, en la segunda de en medio, ponga crecimiento espiritual. ¿A quién usted ve débil en la fe? Que usted sabe que necesita crecer en su devoción con el Señor. Puede usted poner a una persona en protección y puede repetir ese mismo nombre si le falta crecimiento espiritual. Y en la tercera columna ponga unidad. ¿Hay alguien que está causando algún conflicto? ¿Hay alguien que no se acopla para tener unidad espiritual? Ore. En la tercera columna ponga el nombre de esa persona. Le animo para que al interceder por los demás, ore por estas 3 categorías. Protección, como lo aprendimos en el pasaje de Juan 17. Crecimiento espiritual, su vida de santidad, su vida de devoción y unidad. Y en cada columna escriba los nombres de personas o grupos por los que puede orar. En el último grupo de unidad, ponga Iglesia Bautista del Calvario, para que siempre como familias podamos vivir en unidad. Mis amados, si tienes la bendición, comunícate. Tenemos ahora recursos, el celular, tenemos muchos recursos. Comunícate con amigos y familiares por teléfono, por correo electrónico, por mensaje de texto y pregúntales cómo puedes orar por ellos específicamente. Te ruego que te unas con tu familia, reúnete para pasar tiempo en orar e interceder por aquellos familiares, amigos, familias de la iglesia, para tener un tiempo de intercesión. Quizás, mis amados hermanos, haya sentido alguna vez la necesidad urgente de orar particularmente por alguien en particular. Quizás, mis amados hermanos, Dios te está llamando a interceder por los demás con más frecuencia. Cuando el Señor ponga en tu corazón, en tu mente, orar por alguien, detén lo que estás haciendo. No importa si aún es el trabajo, detente unos minutos, aparta lo que estás haciendo, cierra tu computadora por un instante y eleva una oración flecha, como le llamamos comúnmente, e intercede, porque quizás esa persona esté pasando por algún peligro. Todos los días debemos derramar nuestro corazón ante Dios por las necesidades de las personas que nos rodean. Vamos a orar, hermanos, y te invito que hagas práctico este mensaje que hemos aprendido el día de hoy. Padre, gracias por tu palabra.
Te ruego para que pongas ese anhelo, ese deseo, esa carga de que cada uno de los que nos escucha puedan tener su cuaderno de oración. Te ruego para que podamos, Señor, siempre tener nuestra Biblia y nuestro cuaderno de oración y estar anotando aquellos familiares y amigos que necesitan de nuestra intercesión. Bendícenos y redarguye nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, por esta promesa tan maravillosa que se hace real en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no se pueden expresar humanamente. Gracias, Padre, porque siempre, gracias, Espíritu de Dios, porque siempre están intercediendo por nosotros. Te alabo y te engrandezco en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y les esperamos en nuestra próxima enseñanza. Sigamos aprendiendo juntos acerca de la oración. Merecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme que fui un pecador, que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú, y quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador, que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor, y yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú.
quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión, y no fallar jamás.